conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esta es la definición de religión que nos da la RAE. La religión ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Los cazadores-recolectores del periodo arcaico tenían una religión animista. Esto significa que cada elemento del universo tiene una función en el gran plano cósmico. Incluso estos cazadores creían que los elementos inanimados, como piedras o montañas, tenían conciencia. Cuando el humano descubrió la agricultura, dejó el animismo atrás y comenzó a creer en diferentes deidades. Y es que el ser humano ya tenía tiempo para comenzar a preguntarse el porqué de las cosas. Para explicar fenómenos que no entendíamos, creamos a los dioses. Por ejemplo, los humanos del norte no lograban comprender qué era el rayo. Es por eso que lo humanizaron, le dieron un propósito y un nombre, Thor. Ahora, era sabido que cuando caía un rayo era porque Thor estaba peleando contra los Jotun, o gigantes de hielo. Los griegos crearon una gran variedad de dioses. Su panteón es extenso y complejo gracias a los caprichos de los dioses olímpicos. Gran parte del origen y de la historia de los dioses griegos se encuentra en la Teogonía de Hesíodo. Este poema es uno de los que más información sobre el panteón griego contiene, y en este video vamos a analizar la importancia de estos orígenes. Hesíodo es, junto a Homero, uno de los poetas más importantes de la literatura grecolatina. Se sabe más de Hesíodo que de Homero, pero igualmente la información sobre Hesíodo es bastante escasa. Gracias a sus poemas podemos saber, o más bien discutir, parte de su vida, pero la información no es lo suficientemente clara. Se sabe que su padre perteneció a Beocia, buscó ganarse la vida en el comercio marítimo, pero fracasó. Consiguió unas tierras en Ascra, donde cultivó y pastoreó. Se cree que aquí fue donde nació Hesíodo. Hesíodo pasó su infancia cuidando el rebaño de su padre. Gracias a su profesión de pastor, se cree que recibió una educación pobre, pero según Hesíodo, este tuvo un encuentro con las musas, donde éstas le quitaron su bastón de pastor y le entregaron uno de laurel, símbolo de la poesía. Además, le pidieron que cantara la gloria de los dioses. Aquí fue donde Hesíodo se comenzó a dedicar a la poesía, pero este no dejó de lado su labor de pastor. Conocemos con certeza que es autor de la Teogonía y los Trabajos y los Días. La Teogonía es un poema que, según Hesíodo, fue inspirado por las musas, que explica el origen del cosmos y el linaje de los dioses. La Teogonía cubre el origen de los primeros titanes y cómo estos surgen de caos. Estos primeros titanes eran Gea, Tártaro y Eros. Gea crea a Urano, con el que procreó y da a luz a otros titanes como Cronos, a los cíclopes, a los gigantes y a los hecatónquiros. Urano, por miedo a que le quiten su lugar como rey, encierra a los cíclopes, gigantes y hecatónquiros en el Tártaro. Gea incita a los demás titanes a rebelarse contra Urano. Los titanes fueron liderados por Cronos, el cual con una hoz de diamante castró a Urano mientras dormía. Algunas gotas de sangre de la herida cayeron en la madre tierra, y así nacieron las Furias, Alecto, Tifone y Meguera. Por otro lado, los genitales de Urano cayeron al mar, y con la espuma que se formó, nació la diosa Afrodita. Los titanes liberaron a los cíclopes del Tártaro, y Cronos se convirtió en el nuevo rey del mundo. Después de un tiempo, Cronos volvió a encerrar a los cíclopes en el Tártaro, y tomó de esposa a la titán Rea. Cronos, por miedo que se rebelaran contra él, se comía a los hijos que tenía con Rea. Estos hijos eran los dioses Hera, Deméter, Hestia, Poseidón y Hades. Rea se cansó del sufrimiento y de la tiranía de Cronos, y cuando nació su último hijo, Zeus, esta la escondió y le entregó a Cronos una piedra envuelta de mantas. Cronos no se dio cuenta del engaño, y Zeus fue criado por las ninfas. Cuando se convirtió en adulto, Zeus decidió que debía liberar a sus hermanos. Océano, el titán, le entregó una poción a Zeus, quería que Cronos vomitara a sus hijos. Zeus le da la poción a Cronos y este vomitó a sus hermanos. Mientras tanto, esta fue la edad de oro para los humanos. Siempre era primavera en la tierra y no había necesidad de la agricultura, ya que se obtenía recursos fácilmente. Los humanos no conocían la palabra necesidad. Tras la liberación de sus hermanos, Zeus decidió tomar el trono de Cronos. Cronos y los titanes tenían como cuartel general el monte Otris, y Zeus y sus hermanos se mantenían en el monte Olimpo. Es por eso que le decimos a estos dioses los dioses olímpicos. Zeus decide liberar a los cíclopes y hecatónquiros del Tártaro. Los cíclopes, como agradecimiento, le entregan a Zeus el rayo, a Poseidón su tridente y a Hades un casco de invisibilidad. Aparte, los hecatónquiros tuvieron gran participación en la guerra.
y gracias a esto, los dioses ganan contra los titanes. Los titanes son condenados al encierro en el Tártaro, pero Atlas tuvo otro castigo, ya que este fue el general de los titanes. Este castigo fue sostener el peso de la tierra sobre su espalda por el resto de la eternidad. Gea, enojada por el destino de sus hijos, da a luz a Tifón, el último de los titanes. Tifón ataca el monte Olimpo, donde derrota a Zeus. Los demás dioses olímpicos huyen tras ver el tamaño de Tifón. Tifón le quita los tendones a Zeus, pero con la ayuda de Hermes, Zeus los vuelve a recuperar. Poco después, Zeus vuelve a enfrentar a Tifón, esta vez venciéndolo. Zeus encierra a Tifón en el monte Etna, donde se escupe lava de vez en cuando. Con esto finaliza la guerra contra los titanes. Zeus, Poseidón y Hades se reparten el reinado del mundo. Zeus gobierna los cielos, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Con este extenso relato, Hesíodo explica cómo se formó el mundo que conocemos. La teogonía contiene otros relatos, como el relato de Prometeo o el nacimiento de Hércules. Actualmente los humanos dejamos a los dioses atrás y ahora explicamos los orígenes y fenómenos de nuestro mundo con la ciencia. Por ejemplo, para entender el origen de nuestro planeta, leemos libros de física o geografía. El principal objetivo de la teogonía era describir el linaje de las divinidades, pero ahora que ya no creemos en eso, no parece haber una razón para leer el poema. Aparte, gracias a su antigüedad, este es de complicada lectura, pero este documento contiene una gran información cultural. Sin conocer estos mitos se nos complicaría mucho entender la ideología de la época. Es que gracias a este tipo de historias podemos saber que el humano siempre buscó comprender su propia existencia y la del mundo donde vivimos. Siempre se ha buscado entender el origen de todo. Sin la teogonía, no tendríamos la perspectiva de los griegos en este ámbito. Aparte, podemos comprender cómo se creía que los dioses se comportaban y cómo estos llegan a ver los humanos. Sin duda, la teogonía es una obra muy interesante. Incluso se puede considerar una obra filosófica al plantear el origen de la existencia.